Buenas noches, bienvenidos a Impacto Ambiental en su emisión de este miércoles 26 de abril. Hoy conversaremos de la realidad nacional de una forma lógica en relación a los recursos naturales en El Salvador. Mi invitado de esta noche es el analista Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto, qué gusto nos da que nos acompañes en el programa de Impacto Ambiental. Vos sos una buena compañía también. Me encanta compartir contigo estas conversaciones como la que tuvimos hace algún tiempo en relación al medio ambiente. Claro. Y siempre se nutre uno. Si no se nutre uno, pues el público perfectamente bien va a tener una clara visión de lo que está sucediendo en El Salvador de una forma lógica en este conversatorio, Dagoberto. Claro. Gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Dagoberto, cuando hablamos del Salvador, y vemos a El Salvador, a un país que está involucrado en diferentes componentes. Y estos componentes tienen una interacción con la sociedad. Estos componentes de vida. Cuando hablamos de los recursos naturales. Leemos un informe de la FAO que menciona que para el año 2050 nuestro país, el caudal de agua se va a ver reducido a la mitad. Eso significa que los ecosistemas naturales van a verse afectados por esta reducción de caudal, porque si bien el agua es vida para todos. Cuando vemos esta dinámica de los comportamientos sociales en estos componentes de país, que uno de ellos es el recurso natural, y es un recurso de vida, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo ves el futuro del país para los niños que tienen de 5 a 7 años? Considerando todas estas proyecciones que nos dan estos organismos internacionales, porque en realidad, te voy a ser honesto, yo me baso más en los informes internacionales, porque me parece que los informes nacionales, si bien algunos están amañados, otros están insuficientes de datos o con datos que no tienen un fundamento. Entonces vemos otro informe del PNUD que menciona algo muy similar sobre los recursos naturales, que colapsarán en los próximos 20 años. Y luego también vemos otro informe de la FAO que dice que más del 50% del país vive de los recursos naturales. Entonces pareciera ser que para el 2040 vamos a un precipicio socioambiental que nos va a generar condiciones que todavía no conocemos. Correcto. ¿Cuál es tu percepción de esto? Es que cuando vemos el país, cuando vemos El Salvador y pensamos El Salvador, vemos varias cosas. En primer lugar, vemos un país. Y el país resulta ser una noción fáctica, física. País son los 20.000 kilómetros cuadrados. País, los ríos, los bosques, los volcanes, los límites, las fronteras. Ese es el país. Pero también cuando vemos El Salvador, pensamos en una sociedad humana, una sociedad humana, con mucha crisis, con una población creciente cada día. Pero también vemos una naturaleza y vemos un medio ambiente amenazado y golpeado. Vemos unas clases dominantes, ignorantes, peligrosas y voraces. Todo eso vemos. Vemos un pueblo que todavía no se asume como único recurso que puede cambiar y detener la marcha de esta sociedad hacia el abismo. Vemos la relación con la naturaleza, entendiendo a la naturaleza como una alacena, de donde hay que sacar toda la materia prima, sometida a la lógica de la economía. Todo eso aparece allí.
Cuando uno habla de naturaleza, está hablando de todo aquello que no es creado por el ser humano, que no lo puede crear el ser humano. Es una manera bastante general de definir la naturaleza. Todo aquello que el ser humano no crea, no organiza, esa es la naturaleza. Ahora, todo aquello que el ser humano crea, organiza y desarrolla, esa es la cultura. Nosotros somos al mismo tiempo naturaleza, pero también cultura. Eso es lo que nos caracteriza. Y cuando hablamos del medio ambiente, estamos hablando de otra cosa. Hablamos del medio ambiente y ya estamos hablando de la relación del ser humano, de la economía, de la política, de la geografía, con todo esto. Vean la diferencia entre la naturaleza y el medio ambiente. A la naturaleza no le interesa la vida, ¿no? La naturaleza no nos conoce, no nos ama, tampoco nos odia, no. Por ejemplo, vos mirás el planeta Mercurio, que está muy cerca del Sol, con unas grandes temperaturas, grandes gases venenosos, y uno se pregunta, ¿y en ese planeta hay naturaleza? Claro que hay naturaleza, esa es la naturaleza, esa es la naturaleza. Ahora, ¿hay vida ahí? Eso está pendiente, eso es otra cosa. ¿Ves? Y en el desierto de Atacama, en Chile, árido, seco, de los más secos del mundo, ¿hay naturaleza? Sí, esa es la naturaleza. Miren la diferencia, el concepto de naturaleza. El medio ambiente ya tiene que ver con la relación con la economía, con el ser humano, con la cultura, con todos los sistemas. Los ecosistemas es diferente. Ahora, ¿qué va a pasar con los niños de 5 a 7 años? Y antes de eso, lo que están naciendo hoy, ¿van a tener agua? ¿O van a tener que luchar a muerte por un vaso de agua? El hecho es que el único río que nosotros tenemos de importancia, el río Lempa, se está muriendo. El río Paz, que es importante allá en Occidente, también. ¿Y cuántos años tiene de vida? No muchos. Y miren ustedes la forma primitiva de atender esto de las oligarquías dominantes y también de los sectores burgueses oligárquicos. Nunca se ha pensado y nunca se ha formado una comisión de gente inteligente y digna que estudie la situación del río Lempa. Nunca. Siendo el principal río que nos abastece de agua, claro, casi al 75% de la población. Seguro. Y uno oye a los industriales, porque hay industriales aquí. Es una cosa sorprendente. Industriales hablando de sus industrias, ignorando que si van a hacer zapatos se necesita agua. Si van a hacer medicina se necesita agua. Si van a hacer lápices, para todo se necesita agua, hasta para hacer naves espaciales. Agua. ¿Y se preocupan por el río Lempa? No. Entonces, vamos al abismo. ¿Y cómo detener esa marcha hacia el abismo? Los gobiernos tienen esa sensibilidad y esa luz en la cabeza para entender que la ecología está antes de la política. No. Claro. ¿Debemos de politizar el medio ambiente y no el recurso natural? Qué importante eso. El tema del ambiente es un tema político y el tema del recurso natural es un tema político. El recurso natural es lo que viene de la naturaleza, no requiere ningún procesamiento. Por ejemplo, la madera, ese no es un recurso natural. El árbol sí. Pero si se corta el árbol y ese árbol se lleva al aserradero y sale la madera de distinto color, tamaño, eso es industria. Ya no es un recurso natural. Eso genera residuos y genera desechos.
que son figuras diferentes. Ahora, para todo eso, y en todo eso, lo político está presente. El tema del medio ambiente. De repente las personas piensan que eso tiene que ver con los arbolitos, los pajaritos, los bejuquitos, que aparece en el poema de Alfredo Espino, Un rancho y un lucero, una maravilla de literatura. Pues no, ese tema de los ríos, de los bosques, es un tema político, porque tiene que ver con el poder. ¿Y de dónde viene el poder que le permite a estos sectores destruir un bosque para tirar una calle? Del poder político. Destruir un acuífero para hacer casas. ¿De dónde viene eso? Del poder político. Por eso sí, debe formar parte de la cabeza política de las personas. Es un problema político, como lo es la vida misma. Esta situación política, ¿cómo la podríamos clasificar actualmente bajo la dinámica en que la política se comporta con el medio ambiente? ¿Cómo la clasificamos? La política relacionada con el medio ambiente es una política depredadora. Esa es la filosofía política que sustenta la conducta política de los gobiernos, de las empresas, grandes empresas, pequeñas también, y en cierto modo también de las personas. Es la depredación. Esa es una conducta política. Ahora, culturalmente, ¿de dónde viene todo eso? En la raíz filosófica de ese pensamiento, ¿de dónde viene? Nosotros, que algunos somos mayas, otros chortis, otros mam, lencas, ulúas o chorotegas, teníamos un sistema filosófico religioso superior al sistema cristiano. En el sistema filosófico de nosotros solo existía la madre, y la madre era la naturaleza, hombre. Dagoberto, y bueno, ahora que vemos la especie única, que en este caso hemos tocado el elefante, quiero comentarte algo bien interesante. Me acerqué a una escuela pública de la zona costera, que es donde yo más me muevo, y reuní a los niños y les pregunté, y hice la misma prueba en otras escuelas cercanas, y les pregunté si reconocían un tigre asiático, y me dijeron que sí, y me lo describieron, que si podían describirme un elefante de África, y efectivamente me lo describieron. Pero cuando yo les pregunté que me describieran un tepezcuintle, un pajuil, un pezote, muy pocos me lo podían describir. Hemos llegado a un desvínculo de nuestras actividades con lo que nos rodea. Y ese desvínculo con el recurso natural no nos permite tener una visión clara de lo que está pasando en El Salvador en relación al recurso natural. Y cuando a eso lo relacionamos con una inversión del 3% del PIB en educación, todo llega a tener sentido. ¿Por qué ese desvínculo? Esa educación. ¿Qué otros componentes considerás que se deben de intervenir para recuperar este vínculo que se ha perdido y que se ha perdido desde la conquista prácticamente, y lo venimos chineando? Es oportuno que estemos relacionando esta problemática con la cultura. Porque la cultura sabemos que es la manera como el ser humano afronta y enfrenta su relación con la realidad. Esa es la cultura. Esto quiere decir que todas las sociedades humanas somos cultas, que todas las personas tienen cultura, porque es el requisito fundamental para sobrevivir. El resto de animales no, excepto
el Cuervo de Nueva Caledonia, que es una isla francesa de 17,000 kilómetros cuadrados al noreste de Australia, y ciertos chimpancés que utilizan unas pequeñas ramitas para sacar a las hormigas de su nido y comérselas. Es decir, usan instrumentos. Pero nosotros, para sobrevivir, usamos la cultura. Claro, pero la cultura es un terreno de batalla, es un área de guerra. Y en el caso de nosotros, el problema empieza con saber quiénes somos. Porque eso de ser salvadoreños, por ejemplo, para el caso, es un invento europeo. ¿Con qué dianches tiene que ver eso de El Salvador? Tiene que ver con la batalla de Belgrado en 1447. Belgrado era la capital de Serbia. A ese año se enfrentaron las tropas del ejército del Imperio Otomano y las tropas de los ejércitos feudales de Europa. Fueron derrotados los turcos. Era papa en Roma Calixto III y dijo que en Belgrado se había salvado el mundo. 3 años después ordenó construir iglesias en los Balcanes al divino Salvador del mundo. ¿Están oyendo de dónde viene el divino Salvador del mundo de la fiesta de agosto? Cuando nos invadieron a nosotros 50 años después, a la primera islita que tocaron en las Bahamas, llamado Guanacavives, le pusieron San Salvador. Porque ese era el nombre de las iglesias que estaban construyendo en los Balcanes. Hasta en 1524 nos invadieron a nosotros aquí, nos llamamos Cuscatlán. Y fundaron un pueblo a que le pusieron San Salvador. Hasta 1915 que se da un decreto diciendo que el nombre de esta zona era El Salvador. Mirá la historia ahora. Y ese nombre tiene que ver con nosotros. Nombre. Por eso es que Salarrué, en 1950, el siglo pasado, presentó una pieza a la Asamblea Legislativa pidiendo que se le cambiara nombre al país. Mira qué maravilloso Salarrué. Diciendo que se debe llamar El Salvador, de Cuscatlán. De ahí empieza el problema. Y esto pasa por el divorcio del ser humano con la naturaleza. Esa es una política pensada, planificada y realizada. Mira, desde 1886, cuando se establece la oligarquía cafetalera en este país, hasta el siglo pasado, en el curso de la guerra civil, los cafetaleros fueron los dueños de este país. Ahora, y nosotros, los que no éramos cafetaleros, ni somos cafetaleros, ni seremos cafetaleros a menos que permitan cafetales en el cielo, ¿sabíamos del café? Nunca. ¿Y a los escolares se les enseñó cómo cultivar el café? Nunca, jamás. Nunca, jamás. Ahora, y hay dentro de la cultura una política educativa para vincular a los seres humanos a su naturaleza. No. Continuamos con ese plan actualmente. Sí, eso no existe. En el sistema educativo oficial, por ejemplo, eso no existe. Lo mismo se expresa en el desconocimiento de nuestra historia. ¿Sabemos historia de nosotros? No. ¿Alguna vez se ha reflexionado sobre el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821? Nunca. ¿Y alguna vez ha sido publicado en algún diario el acta? Nunca, jamás. Ahora, se difunden las especies de nuestro país y las que están amenazadas o en peligro de extinción. No, nunca, jamás. Excepto en estos programas, en algunas publicaciones de ciertos diarios, una cosa muy chiquita. Pero en el aula de todos los días, no. Por eso es que los niños conocen al elefante, conocen al tigre de Siberia, todo, por la televisión. Pero no nos conocen. Es decir, cuando no conocen a nuestra fauna,
estamos diciendo que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos quiénes somos. Pero este desvínculo es el que nos ha traído a la situación actual en que estamos. Totalmente. ¿Cómo revertirla? Miren, la relación con la naturaleza esconde la verdadera relación, que es la relación entre las personas mismas. Ahí hay una trampa ideológica. Ahora, esta situación de deterioro, de depredación, ¿es fatal? No, claro. ¿Y se puede detener? Sí. Pero ¿cuáles son los presupuestos? El primer presupuesto es la solución del problema del poder. Entonces, habrá que construir otro poder político en otras manos, que esté interesado en producir una revolución educativa. En esa revolución educativa va la relación con la naturaleza. Aquí es donde la academia tiene no solamente una gran responsabilidad, sino que debe de implementar una estrategia sumamente participativa. Claro. Ahora, ¿y la academia piensa de manera subversiva? Es que esto que estamos hablando es subversivo. Es decir, toda aquella actividad del ser humano orientada a la transformación de su vida para mejorar su vida, esa es la subversión. Nosotros somos el único animal subversivo, es decir, el que piensa en la transformación de su vida para mejorarla. Y en el caso de nosotros, con 20,000 kilómetros cuadrados, podemos mejorar la vida sin recuperar el bosque, sin recuperar el manto acuífero, sin salvar el río Lempa, sin salvar el río Paz, el Huascorán. No lo podemos hacer. ¿Será por eso que nuestros pensamientos no son congruentes con nuestras acciones? Porque queremos agua limpia como sociedad, queremos vivir en un ambiente limpio, pero no estamos actuando para eso. Sí. El tema es, ¿y quiénes queremos agua limpia? ¿Y quiénes no tenemos agua limpia? Y todos esos que queremos agua limpia y no la tenemos el poder para transformar eso. Porque hay una minoría poderosa que tiene agua limpia. Que tiene agua limpia para beber, para bañarse todos los días. Nunca se le ve el agua. Ahora, ese sector minoritario pero poderoso, ¿le interesa que los otros tengan agua para beber? No. Ese es el problema del poder. Y toda la gente, los muchachos, las muchachas dedicadas al trabajo ambiental deben de saber que cuando se incorporan a esas actividades, lo están haciendo a una actividad política que depende del poder. Es lo que ocurre con las comunidades. No tienen agua. Hablan con la ONU, hablan con la asamblea, hablan con el ministerio tal, con el ministerio cual, se comunican con Dios y Dios los deja pendientes con todas las vírgenes que tienen que ver con el medio ambiente y no hay respuesta hasta que la gente corta la calle. Mira qué maravilloso. Una mañana de tantas, la comunidad tal corta la calle, corta una carretera y hace un gran desorden. Pero cuando hace eso, solo cuando hace eso, tienen agua. ¿Cuál es la lección? La lección es que el orden no sirve para garantizarle una vida digna a los seres humanos. Y los seres humanos deben aprender a trabajar en el desorden. Por eso estamos en desorden prácticamente. Claro. Dagoberto, vamos a una pausa y ya regresamos, ya volvemos.